El colapso del sistema de seguridad social, el estancamiento económico y la crisis de empleo por los próximos 2 años son solo algunas de las amenazas que enfrenta el país. Este diagnóstico ha sido realizado por el Foro Económico Mundial tras encuestar a un total de 12.000 líderes de 124 economías, una encuesta que se realizó entre mayo y septiembre del año pasado y en donde se establece en ese informe de riesgos globales cuáles son los principales retos que enfrenta Panamá. Esta mañana está con nosotros don Publio Cortés, abogado y exdirector de ingresos. Una vez más, bienvenido aquí a Radio Panamá, don Publio. Gracias por ayudarnos a entender estos conceptos que pueden ser un poco complicados, pero que vale la pena aterrizar. La lista la encabeza el colapso o ausencia del sistema de seguridad social. ¿Cuál es el principal reto que usted ve allí? Bueno, Alexandra, buenos días. Ante todo, gracias. Un saludo a los radioescuchas, un llamado a que se sigan vacunando. Hay un éxito en este país, aunque estamos un poco con la preocupación por Omicron y tal, los números indican que la vacuna funciona y sin vacuna no reactivamos la economía. Así que sigamos, que creo que respecto a otros países estamos dando una señal positiva. Bueno, yo también estoy tratando de entender muchas cosas, ¿no? Yo no soy economista, yo soy abogado, les puedo opinar con mucho gusto desde la óptica de un lector de periódico. Yo quisiera referirme a lo que ha mencionado el reporte del Foro Económico Mundial sobre Panamá de una manera global, si me lo permites. Es decir, Claro. no agarrar un tema en particular. Ahí se habla seguro social, se habla del problema del empleo, se habla incluso de una preocupación ecológica, el tema de qué impacto la minería tiene en el país, etc. Yo lo que veo, para tratar de sintetizar, lo cual a veces me cuesta mucho, es que aquí en Panamá estamos en una especie de crisis del modelo de desarrollo. La economía nuestra, la forma en que está funcionando, y eso no es producto de la pandemia, eso venía de antes. No hay que ser Nostradamus para darse cuenta que había un exceso de apartamentos en oferta, demasiada construcción de locales comerciales que están vacíos, y estaban vacíos antes de la pandemia. Ahora es peor. Y por cada barriada hacen 3, 4 plazas con nuevos restaurantes igualitos, lo repiten para una sociedad donde no hay consumo, porque lo que hay es más desempleo con la pandemia. Entonces, ese modelito como que ya, Se agotó. no, exacto, no significa que, el crecimiento basado también en inversión pública, cuando la inversión pública, la mayoría vino por producto de deuda, contratos llave en mano, los metros, la ampliación del canal, que son cuestiones circunstanciales y que nos dieron esa imagen de que, bueno, vamos volando, vamos creciendo, hay plata en la calle, etcétera, que algunos se lo atribuyen a algunos políticos, pero en realidad son circunstancias económicas del momento. Nosotros necesitamos un modelo de desarrollo diferente, donde se deje de pensar que, por ejemplo, crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Panamá hasta crece, pero crece en sectores que no genera el empleo suficiente. ¿Y por qué? Porque las cifras de crecimiento, que incluso hay unas proyecciones muy optimistas por ahí del Banco Mundial, del BID, las cifras de crecimiento son promedios. Entonces, si te crece un sector donde nada más hay un porcentaje mínimo del empleo nacional, el crecimiento sube, pero la gente está sin trabajo en la calle, la gente no tiene los recursos necesarios para el día a día. Entonces, tenemos que buscar que haya recursos para el día a día. Cuando todos esos temas se aborden, o por lo menos no es que se resuelvan, sino caminemos en la línea correcta, porque ahora mismo como que estamos un poco caminando a tumbos, no de ahora, sino de tenemos bastante tiempo de estar con ese esquema. Si no hacemos eso, pues esos pronósticos seguirán siendo lo que dice el Foro Económico Mundial y lo que uno ve, que el que vende un producto no tiene consumidores, etcétera. Yo quisiera, si me permite, no sé, ¿tienes alguna otra Sí, sí. pregunta? Pasar a dar algunas ideas sobre lo que yo creo que debe ser un cambio de timón al modelo de desarrollo, y que no soy solo yo el que lo está diciendo, en gran medida me baso en gente que sí que ha estudiado esto
Me gusta su propuesta porque no Sí, podemos pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? exacto, eso es, básicamente. Y no es mi propuesta, o sea, lo ha dicho mucha gente más preparada que yo. No es cierto que el sector servicios es suficiente para generar empleo. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros vivimos de esa imagen. El sector servicios está subexplotado todavía. Produce mucho más empleo, la logística, todo hay que desarrollarlo más. Pero hasta ahora ha demostrado que no es suficiente. Y tampoco es suficiente porque también requiere una mano de obra bastante preparada, que el sector educativo no está generando. Entonces, muchas veces, si desarrollamos el sector logístico a profundidad, como todavía estira más para producir, el sector terciario, turismo, etcétera, vamos a quedar quizás creando empleo para gente que viene de afuera, porque el panameño, si no lo preparamos para eso, no va. El sector agropecuario está realmente, vamos a verlo en positivo, es una potencia de generación de empleo, pero un sector agropecuario con regadíos en serio, en Azuero, en Coclé, en Veraguas. Hay ríos que se va todo el agua al mar y no hacemos regadíos. O sea, nosotros tenemos no sé, 1000 veces más agua que Israel. Israel produce extraordinaria. Nosotros no tenemos que encerrarnos en los Cultiva en el problemas. desierto, exacto. Sí, produce en el desierto. Tenemos una comunidad aquí hebrea que nos hace todos los vínculos que sean necesarios con Israel y para poner estos sectores nuestros agropecuarios a producir y no lo estamos haciendo. Hay agua, esos son sectores que generan empleo. La industria la tenemos abandonada. Un país que no desarrolla productos que el país mismo hace para su consumo y sobre todo con calidad de exportación, porque no se trata de proteger a una industria nacional a punta de aranceles, sino de competir en el mercado global con calidad. Allí es que están los empleos. No exportar solo piñas, sino jugo de piña, piña enlatada, licor de piña, cantidad de cosas que en Panamá podemos hacer y no estamos haciendo, que generan empleo, sin descuidar el sector terciario, pero no podemos seguir creyendo que, a ver, un sector de la población que le va más o menos bien, 800,000, 1 millón de personas en la ciudad de Panamá, no puede seguir de espaldas a una realidad social de que el resto del país y el resto de la propia ciudad de Panamá y parte grande de la ciudad de Colón están fuera del baile. Entonces ahí viene la delincuencia, ahí viene la falta de empleo, en fin, yo creo que no es Pero ¿y cómo los nada involucramos? novedoso. Dígame. ¿A través de qué política se involucra esa gente? Bueno, en primer lugar, todos, y esto no es responsabilidad solamente del gobierno, yo lo pondría con una frase muy panameña: tenemos que dejar de vivir del cuento. Nosotros en Panamá vivimos mucho del cuento. Por ejemplo, los líderes sindicales viven del cuento de proteger las conquistas del Código de Trabajo, un discurso de los años 70. El Código de Trabajo, tal como está, la falta de flexibilidad de la legislación laboral es un obstáculo para la creación de empleo. Y hay que decirlo de frente. Y estos sindicalistas que todavía están con el cuento de que del discurso medio socialistón de los años 70, eso quizás fue bueno en su momento. Yo no lo veo vigente hoy. Otro cuento. Miren, para que haya cambios de política, el liderazgo del Estado es fundamental, sea quien sea el gobierno. Y aquí hay gente repitiendo que no necesitamos Estado, que abajo el gobierno, que los gobiernos no necesitan existir, que yo me valgo por mí mismo, que déjense de cuento. Necesitamos estados no socialistas, no, pero sí un Estado dirigente, un Estado que colabore y que establezca políticas públicas y también las lleve a la práctica y se dedique a establecer las infraestructuras necesarias. ¿De qué vale un lugar turístico paradisíaco donde ni siquiera hay una buena carretera para llegar? Entonces, ¿quién va a hacer un hotel ahí? ¿La carretera quién la va a hacer? ¿El inversionista? No, la tiene que hacer el Estado. ¿Con qué hace el Estado eso? Con recursos. El Estado necesita recursos. Nuestro país está viviendo de la deuda. Nuestro Estado está viviendo de la deuda. Entonces, queremos que la deuda baje, pero somos uno de los pocos de los países de América Latina que menos recogen impuestos. Segundo, tercero, menos presión fiscal. La gente dice, que se la roban. Es verdad,
La honestidad en el sector público es importante, pero no podemos esperar que se acabe la corrupción 000 para entonces, bueno, vamos a hacer una política de recaudación de impuestos, porque igual hay que seguir pagando a las enfermeras, hay que seguir haciendo estas cosas tienen que ser paralelas. Y eso es un cuento, de que bueno, el Estado ahorra y ya se resuelven los problemas. No. Pero ningún gobierno se va a atrever ahora a aumentar impuestos. No puede, no puede. No, pero yo puedo decirlo, por decir este tipo de cosas porque yo no soy gobierno, pero la realidad es que aquí yo soy un ciudadano común y corriente que opino con libertad. Por lo tanto, no es verdad, y para que los panameños nos lo digamos a nosotros mismos, que el Estado puede seguir viviendo por más honestidad que se logre en el sector público, porque es que yo no estoy en contra de la lucha contra la corrupción, hay que luchar contra la corrupción, eso que está por ahí un escándalo, todos los días sacan uno, ¿no? Ya está aburre. Uno que tapa al otro, exacto. La que está de moda, la de los alcaldes, gasto de no sé qué, yo veo nada más los titulares. Al final del camino todo eso está bien, hay que quitar la corrupción, pero la honestidad, ubiquémonos, en el sector público te puede hacer lograr ciertos ahorros. Pero no va a ser suficiente igual, porque las dimensiones del desfase que hay entre la necesidad del sector público, que a lo mejor se puede recortar grasa aquí y allá, perfecto, pero las necesidades de infraestructura y de inversión que el Estado tiene que hacer versus lo que se está llevando, bueno, a eso habría que hacer un estudio, pero es muy fácil sentarse fuera del gobierno y decir, ahorren, que con eso alcanza. Pues nadie ha hecho los números, vamos a hacer los números, a lo mejor no alcanza. Pero solo con los alcaldes y representantes hay un par de millones allí que bien servirían, sí, claro, para hacer esa carretera que decía usted que hace falta. Pero vamos a hacer el estudio. Paradisíaco, ¿no? Hay que andar con cuidado con lo que yo estoy diciendo, porque no estoy tratando de justificar la corrupción, porque aquí hay un discurso tan simplista que a veces por ahí se pueden ir. El tema es que no se puede decir, y eso yo lo aprendí estando en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo aprendí de mucha gente preparada que conocí ahí y que muchos están ahí todavía. Uno no puede estar hablando de cifras y de cosas que tienen impacto en la economía sin hacer los números. Entonces, hay que hacer los números para ver, y hay mecanismos para calcular cuánto nos podemos ahorrar si reducimos la corrupción. Ponemos ese número ahí versus lo que necesitamos y vamos a ver si es verdad. Pero eso de estar hablando sin sustento, sin haber hecho el cálculo de que solo el ahorro es suficiente, cuando paralelamente Panamá tiene el IVA más bajo de América Latina. Panamá tiene que, no estoy diciendo que lo suban, pero es una realidad. A lo mejor se puede resolver solamente recaudando bien lo que ya existe, que creo que es el primer paso que se debe dar. Pero volviendo a la cosa macro, hay mucho cuento también que debemos superar. Mire, el sector privado en Panamá es adicto al presupuesto del Estado. El sector privado no es tan emprendedor como pareciera. ¿Por qué lo dice? En gran medida, cuando el gobierno deja de invertir en obra pública, entonces el sector privado sufre de una manera grande. Muchos empresarios dicen, no, es que si el gobierno no invierte, la economía se detiene. En ese sentido, no somos una economía de mercado. Si el motor de la economía es el sector privado, entonces resulta que cuando el gobierno no está haciendo metro, no está haciendo una supercarretera, la ampliación del canal, entonces no hay economía. Yo creo que también nos falta mucho de jugársela, ser más emprendedores. Y yo no estoy justificando los errores del gobierno y del Estado, sino que es que ya lo que el Estado y el gobierno está haciendo mal, todo el mundo lo está diciendo. Yo quiero ocuparme de lo que la gente no está diciendo. La policía no puede resolver un problema de violencia y de inseguridad sola, porque es un problema estructural. Si el modelo de desarrollo lo concentramos en la ciudad de Panamá, solo el que tiene oportunidades está en la ciudad de Panamá, todos los campesinos del interior como yo nos vinimos a vivir acá. Yo soy campesino del interior, orgullosamente, son mis raíces. Si yo tuviera oportunidad de una vida decorosa, ejerciendo mi profesión de abogado en Chitré, yo me mudo para Chitré. Pero eso no pasa. Pero dice que es una de las ciudades que tiene la mejor calidad de vida del país, ¿ah? No, definitivamente. Pero no se puede vivir de abogado al nivel que yo quisiera. Claro.
creo yo, con el respeto de todos los colegas que ejercen por allá. Pero me uso a mí de ejemplo para no estar mencionando a otras personas. Entonces, tenemos bolsones de pobreza rodeando la ciudad de Panamá y no les damos oportunidades, vamos a hacer polos de desarrollo en otra parte del país. Entonces, el modelo está agotado, es mi resumen. Y si abordamos ese problema, que eso no se resuelve en un gobierno solamente, eso tiene que ser un proyecto de país. Cosas puntuales como por ejemplo la crisis de la Caja del Seguro Social, que también es un problema que los gobiernos han venido cada uno posponiendo y posponiendo, y que el otro lo resuelve, que el otro lo resuelva. Eso es una bomba de tiempo. Bueno, según los expertos, ya estalló, o sea, porque ya hizo crisis. Y eso es producto en gran medida de irresponsabilidad de todos los gobiernos, porque ahí es donde demostramos que el Estado necesita tomar decisiones. La administración anterior del presidente Varela pospuso, la anterior también había pospuesto. El gobierno del presidente Torrijos se hizo algo, pero también muy a corto plazo. Pero es que casi se cae cuando trató de hacer más. Casi se cae, y uno se pone en el lugar de él y dice, bueno, hagan algo, pero más chico, porque eso fue al arranque, ¿no? Entonces, la sociedad también tiene que pensar que los gobiernos no pueden tampoco hacer todas las cosas bonitas, hay decisiones difíciles que hay que tomar. Y para eso se requiere autoridad moral, por eso los gobiernos necesitan evitar todos estos escándalos de corrupción y para poder decir a la gente, bueno, yo lo hice bien, ahora le toca a los demás. Yo pienso que el tema de la Caja de Seguro Social no permite planes muy a largo plazo, definitivamente. Ahí hay que tomar decisiones, y si el presidente Cortizo, con todo el dolor de cabeza que le ha caído encima con esto de la pandemia, porque me imagino que de haber sabido que esto venía, a lo mejor ni siquiera toma posesión. Una cosa muy difícil lo que le ha tocado, pero si hay algo que pudiera dejar dentro de todo este enredo que le ha tocado, es tomar una decisión fuerte, equilibrada, ni para un solo lado ni para el otro, sino una decisión de Estado, y que lo critiquen quien tenga que criticarlo, pero que yo no tengo una recomendación de cuál es esa decisión, pero escoger una donde diga, bueno, vamos por aquí, en el tema del seguro social va a pasar la historia como un buen presidente, y todavía puede hacerlo. Antes de despedir la entrevista, su opinión sobre el tema minero y al acuerdo que se ha llegado. El contrato no, porque creo que todavía no lo hemos visto, no ha circulado, pero sobre lo que se ha dicho, ¿qué opinas? ¿Un buen proyecto para el país? Bueno, mire, yo soy abogado, yo sin ver el contrato no le voy. No va a emitir opinión. No, de ninguna manera. Y el tema fiscal allí también habría que mirarlo. Sí me preocupa el tema ecológico de todos esos proyectos mineros por concepto, allá en Cerrolla también. Esas cosas a mí, yo no sé, tenemos que escoger. Ahí volvemos al tema del modelo de desarrollo. Si nuestra aspiración es el turismo, que tanto lo decimos, y nuestro principal atractivo son las selvas, la biodiversidad, etcétera. Entonces, ahora o somos país minero o somos un país de turismo, o qué sector. En fin, yo con eso tengo un resquemor, así, independientemente de que desde el punto de vista fiscal el contrato sea beneficioso para el país, ¿no? Yo no sé si en la jugada del estudio podemos ver cuánto perdemos en materia de que estamos destruyendo el medio ambiente, no sé. Bueno, don Pulo, voy a esperar que se publique ese contrato, si es que lo publican pronto, para escuchar su opinión al respecto, pero le agradezco infinitamente haber estado esta mañana con nosotros.